vimos la suma, el producto, el cociente, todo eso, pues composición de funciones sería otra operación. Dice que sea f una función con un dominio de 1, subconjunto de Rn en R, que es una función real de varias variables, y g una segunda función con un dominio también de 2, subconjunto de R, cuidado con esto, de una función real de una variable. Es decir, vamos a tener, para componer dos funciones ahora, vamos a tener dos funciones, una que puede ser de varias variables y otra que va a ser de una sola variable. ¿Vale? La g va a ser de una sola variable y la f pues, va a ser de varias variables. Tales que la función o la imagen de D1 pues, va a ser un subconjunto de D2. Entonces llamaremos función compuesta de f y g y la representaremos como f círculo g de la siguiente manera. Y es que f círculo g de un punto, del punto que sea, pues es lo mismo que g de la imagen de la función f en ese punto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dice la teoría, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, te dan dos funciones y te pide que determines pues la composición. La voy a hacer aquí aparte. ¿Vale? Entonces, me dan dos funciones, me dan f, que tiene dos incógnitas, tiene dos variables, x e y, que es esta expresión de aquí, y luego tengo otra función g, que solamente tiene una incógnita, que en este caso la incógnita pues es t. Y me están pidiendo pues que calcule f compuesto por g. Entonces, ¿cómo se hace f compuesto por g? Pues se hace poniendo g de f. Y como f se supone que es de xy, pues yo tengo que poner aquí pues, de xy. Vale, y entonces, ¿cómo se hace esto, no? Pues yo tengo que hacer g de lo que vale f de xy. ¿Qué vale f de xy? Pues esto, esta expresión de aquí, 2xy más x al cubo. Entonces, lo que tengo que hacer básicamente es sustituir toda esta expresión de aquí en las t de la otra función. Entonces, como g de t era t por e elevado a t, pues tengo que sustituir aquí y aquí esta expresión. De manera que me va a quedar, ¿qué? Pues me va a quedar g, me va a quedar, paréntesis, 2xy más x al cubo, que sería sustituido aquí, por e elevado a 2xy más x al cubo, que sería sustituido pues aquí. Y eso ¿Vale? se queda así. Y esto se quedaría así, exacto. ¿Vale? Esa sería la expresión. Así que f círculo g de xy, pues es g de fxy, que es g de 2x más y más x al cubo, que es lo mismo pues, que 2xy más x al cubo por e elevado a 2xy más x al cubo. O sea, básicamente consiste en sustituir la función f en las t de la otra función. Aquí el tema está en que una de las funciones tiene que tener varias variables y la otra tiene que tener una. Y la que se sustituye es la de varias variables en la de una. ¿Vale? No se podría hacer al revés, cuidado, no se podría hacer la de una en varias variables, no se podría hacer. ¿Por qué? Pues porque si tengo una función que tengo que sustituirla en esta que tiene dos variables, podríamos o sustituirlo en la x o sustituirlo en la y. Entonces, o me especifican dónde tengo que sustituirla o no se puede directamente, ¿vale? No se podría hacer. Vale, ¿Vale? y siempre se va a quedar indicado, nunca se va a tener que Se va a resolver. dejar así, se va a dar a ver, me pueden pedir, cuidado, me pueden pedir que calcule, por ejemplo, que haga f círculo g de, yo qué sé, del punto 0,1. Pues entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que calcular f de círculo g, que sería esto, y una vez que lo tengo calculado, pues sustituyo el 0,1. Es decir, el 0 en la x y el 1 en la y. Entonces me quedaría 2 por 0 por 1 más 0 al cubo por e elevado a 2 por 0 por 1 más 0 al cubo. 2 por 0 por 1 es 0, esto es 0, e elevado a 0 es 1, o sea que esto vale 1, y 2 por 0 por 1 es 0, y esto es 0, así que me queda 0 por 1, que es 0. Y ese sería el resultado. Otra forma de haberlo hecho, esto mismo, ¿vale? Esto mismo, me podrían haber pedido que calculara pues f círculo g de 0, 1, y entonces lo que tendría que hacer, como hemos dicho que esto es g de f de 0, 1, pues podría haber calculado primero f de 0, 1 aparte, que es sustituir el 0
en las x y el 1 en la y en la función f, como la función f era 2 por x por y más x al cubo, pues entonces me quedaría esto y esto, que sería 0. Y entonces lo que tendría que hacer es sustituir g de 0, que es 0 por e elevado a 0. Y entonces, ¿qué me quedaría? Pues 0 por 1, que es 0. Sale lo mismo. Porque la función g, hemos dicho que es t por e elevado a t. Entonces, si tengo que hacer g de 0, pues tengo que hacer 0 por e elevado a 0. ¿Vale? Entonces aquí o lo hago aparte y luego sustituyo, o lo hago del tirón, ya como quiera. ¿Vale? Venga, pues esto es la parte de composición, ¿vale? Que era esta parte de aquí. Otro concepto, ¿no? Nuevo. Funciones acotadas, ¿vale? ¿Qué es esto de funciones acotadas? Sea f una función con un dominio subconjunto de Rn en R, pues una función real de varias variables reales. Diremos que f es una función acotada si la imagen de la función está contenida en un intervalo acotado. Es decir, si existe un número perteneciente, aquí se supone que faltaría a R, perteneciente a R, tal que X es mayor o igual que 0 y tal que el valor absoluto, se podría decir, de la función, o lo que es, sí, el valor absoluto de lo que es la función, en el punto que sea, pues es menor o igual que el número este que hemos como elegido, ¿no? Para cualquier punto perteneciente al dominio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, mira, si yo borro aquí, si teníamos una función en una variable, por ejemplo, f de x en una sola variable, ¿vale? Y la función fuese, por ejemplo, seno de x, la función seno, pues gráficamente es una función que hace así. Y siempre hace lo mismo, una función, pues digamos, periódica y en forma de onda, ¿no? Haciendo como una onda. Entonces, tendríamos que saber, ¿no? Que en el caso del seno, pues la parte más alta de la función siempre es 1 y la parte más baja de la función siempre es menos 1. ¿Por qué? Porque el seno de algo, lo máximo que puede valer es 1 y lo mínimo que puede valer, pues es menos 1. ¿Vale? Entonces, esta función, por ejemplo, pues se dice que está acotada. ¿Por qué está acotada? Pues porque la función está, o la imagen de la función, podríamos decir, como la imagen dijimos que era la altura de la función, desde la parte más baja hasta la parte más alta, pues la imagen de esta función va desde el menos 1 hasta el 1. Entonces, el hecho de que esta función esté comprendida en altura desde el menos 1 hasta el 1, pues se dice porque está acotada. Podríamos decir, por cierto, porque tiene una cota inferior, que sería el menos 1, y que tiene una cota superior, que era pues el 1. Cotas, acuérdate que cotas era cualquier altura por donde la función pues, siempre estuviese por debajo, si es cota superior, o que cualquier altura por la que la función está por encima de esa línea, si es cota inferior. Y aquí en concreto, pues la cota más pequeña superior pues sería la del 1 y la cota más alta de las inferiores pues sería el menos 1. Así que se dice pues eso, que la imagen está entre menos 1 y 1 y por tanto se dice que está acotada porque tiene cota superior y porque tiene cota inferior. ¿Vale? Entonces, eso es estar acotado. Lo que pasa es que, claro, esto es una función con una sola variable, con una sola incógnita. En nuestro caso vamos a tener funciones pues con dos incógnitas, pero da igual. ¿Por qué? Porque mira, en este caso, voy a copiar el ejemplo. Borro aquí. En este caso, pues tengo aquí un ejemplo de dos funciones. Una de ellas es pues la misma prácticamente que he puesto, pero ahora con dos incógnitas. F de x, y es igual al seno de x, x más y, que es una función seno, igualmente, aunque tenga dos incógnitas, pero sigue siendo una función seno. Y la otra función de aquí, que es f de x, y, que sería esta, pues es la del x al cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Entonces, la función seno, te he dicho que siempre el seno lo máximo que puede valer es 1 y lo mínimo que puede valer es menos 1, independientemente de que tenga una incógnita, de que tenga dos incógnitas o que tenga tres incógnitas dentro de lo que es la función. La función seno, lo máximo que puede valer el seno de algo es 1 y lo mínimo que puede valer es menos 1. Entonces, la función seno es una función que está acotada. Y está acotada entre el menos 1 y el 1, porque el menos 1 es lo mínimo que puede valer y 1 es lo máximo que puede valer. Por eso su imagen
Pues sería desde el -1 hasta el 1 y por tanto pues es acotada. Sin embargo, la de x al cuadrado más y al cuadrado, lo mínimo que puede valer es 0. Si la x valiese 0 y la y valiese 0, pues 0 al cuadrado más y al cuadrado sería 0. Lo máximo que puede valer es infinito. ¿Por qué? Porque la x puede ser lo más grande posible, la y puede ser lo más grande posible y al sumar dos cosas al cuadrado, pues me van a dar muy grande. Entonces aquí la imagen de esta función, de x al cuadrado más y al cuadrado, va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Claro, tiene una cota inferior, porque eso es lo más bajo que puede valer esa función, pero no tiene cota superior. No tiene cota superior. ¿Por qué? Porque como llega hasta, o sea, siempre va a haber algo más grande y más grande y más grande y más grande, pues se supone que no tiene cota superior. Al no tener cota superior, no está acotada. No. ¿Vale? Y como no está acotada, pues no tendría, digamos, parte superior, es decir, no tiene un valor, no tiene un tope en la parte de arriba, ¿vale? O sea, estar acotada es tener un tope por arriba y tener un tope por abajo, tener un techo por arriba y tener un suelo por debajo. ¿No? Se podría La decir. imagen, ¿no? Viéndolo en la imagen, estamos claros, o sea, el tema de la acotación de una función se ve con la imagen de la función, exacto, ¿vale? Vale. Si, si me pusieran una función definida en un intervalo solamente, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que te ponen f de xy igual a x más y, ¿vale? Me ponen esto, pero está definida únicamente como dominio de definición, pues me ponen desde el 0 hasta el 1, por ejemplo, y desde el 0 hasta el 2, por ejemplo. Entonces, gráficamente, como esto habría que pintarlo, se supone que en dos dimensiones, pues en dos dimensiones, desde el 0 hasta el 1, que sería de aquí a aquí, porque esto sería la parte de la x y esto sería la parte de la y, desde el 0 hasta el 1 sería en este tramo de aquí, y desde el 0 hasta el 2, pues sería desde el 0 pues, hasta el 2, hasta aquí. Entonces estaría definida el dominio en esta parte. O sea, este sería su dominio, este rectángulo de aquí. Entonces, si este rectángulo de aquí, su dominio, lo más pequeño sería 0, 0, el punto 0, 0, y lo más grande que sería, pues sería el 1, 2, como punto, me refiero, ¿vale? Entonces, si yo calculara, ¿vale? Si yo calculara la imagen, por ejemplo, del 0, 0, que sería pues 0 más 0, que es 0, y si yo calculara la imagen del punto que es el 1, 2, que me saldría pues 3, esto es lo máximo que voy a alcanzar dentro de lo que es este dominio y esto es lo mínimo que voy a alcanzar dentro de lo que es ese dominio. Entonces, si la función me la dan limitada a un dominio en concreto, entonces sí puede estar acotada. ¿Por qué? Porque lo mínimo que puede valer en esta función sería 0, el resultado, y lo máximo que podría valer la función en este dominio, en estos tramos, pues sería 3. Entonces ahí sí estaría acotada. Pero está acotada ¿por qué? Porque me la han limitado. Si a mí no me diese el límite ninguno, ¿qué es lo más grande que puedo obtener ahí? Pues infinito. ¿Por qué? Porque yo en la X podría sustituir, yo qué sé, 1000. Y en el Y podría sustituir 5000. Y obtendría de resultado 6000. Pero es que si cojo otros dos números más grandes, pues tengo un resultado todavía más grande. Entonces no tendría máximo. Y si quiero que sea lo más chico posible, pues cojo negativo. Menos 1000 y menos 3000, me sale menos 4000. Ya tengo algo más chico y puedo seguir teniendo cosas más chicas si cojo números pues, más pequeños, ¿no? Con lo cual, si no estuviese limitada a un dominio, pues esta función, por ejemplo, no estaría acotada. Pero si le incluyo un dominio, entonces sí que lo estará, porque habrá una parte más pequeña y una parte más grande. ¿Lo entiendes? Vale. O sea, Sí, es como decirte, si yo te pongo una función en una dimensión, ¿vale? Si te pongo una función así, que esto continúa y esto continúa, si yo me quedo únicamente con este tramo, pues entonces habrá una parte más alta y habrá una parte más baja. Entonces sí habría cota en ese tramo, claro, en este tramo sí. Pero claro, coger este tramo implica que cojamos una parte del dominio, no todo R al cuadrado, por ejemplo. ¿Vale? Si tengo en cuenta toda la función entera, pues entonces no hay ni mínimo, o sea, no habría ni cota superior ni cota inferior, porque sigue para arriba y sigue para abajo. no, que hay que pintarla siempre.
No, a ver, no es que tenga que pintarla. De hecho, esta función, por ejemplo, yo no la he pintado, la del x más y. Simplemente lo que he dicho es que si me dan un intervalo así, pues yo tendría que tener en cuenta cuál es el punto más pequeño que puedo conseguir y cuál es el punto más grande que puedo conseguir y lo sustituiríamos en esta expresión pues para ver si me sale pues, más chico y más grande. Vale. ¿Vale? Venga, pues esto sería función acotada. Siguiente paso. Funciones de varias variables separadas, ¿vale? De funciones de varias variables separadas, ¿vale? Entonces, mira, te dice sea f una función con un dominio, subconjunto de R2 en R, una función real de dos variables reales. Entonces, diremos que f es una función de variables separadas si se puede expresar como suma o como producto de una función f1 que depende solo de una primera variable x y la función f2 que va a depender únicamente de la segunda variable y. Es decir, f serán variables separadas si f de x y se puede escribir como f de la primera variable más f de la segunda variable o como producto de la primera variable por la segunda variable, donde cada una pues, tendría por su propio dominio. ¿Qué significa esto de funciones separadas? Pues muy fácil. Que copio los ejemplos de aquí y borro esto de aquí. Si yo tengo, ¿vale? Se dice que una función es separada si yo puedo separarla o en suma o en producto, ¿no? Entonces la primera función que me dan es esta de aquí. ¿Esta función es una función separada? Pues sí. Sí. ¿Por qué? Porque tengo por un lado x cubo y por otro lado y al cuadrado. Es decir, esto podría ser una primera función, puedo llamarla f1, que depende solamente de x, que sería x al cubo, y esta la puedo llamar f2, que depende solamente de la y y que su definición pues, sería y al cuadrado. Entonces yo puedo escribir f de xy como suma de f1 más suma de f2. Pues sí, porque f1 sería x al cubo y f2 sería y al cuadrado. Y me saldría por lo mismo. Entonces, ¿esta función es una función separada? Pues sí, ¿vale? F de xy como x al cubo más y al cuadrado es de funciones de variables separadas. ¿Por qué? Pues porque la primera función, la f1, depende de x únicamente y la f2 depende de y. O sea, se podría decir, ¿vale? Se podría decir que esta función está formada por dos funciones de una variable. Lo único que cada una es una variable distinta. La primera está formada por una variable x y la segunda está formada pues, por una variable y. Este sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo, pues en el caso de la segunda función, que es f de x es igual a x por y a la cuarta, o también es una función de variables separadas. ¿Por qué? Pues porque se puede separar en producto de dos funciones. Si a esto lo llamo f de 1, que depende solo de x y que es x, y a esta lo llamo f de 2, que depende solo de y lo escribo como y a la cuarta, pues entonces f de xy se puede escribir como f de 1 en función de x por f de 2 en función de y. Es decir, como x por y a la cuarta. Y me sale lo mismo que la del principio. ¿Vale? Sí. Sin embargo, la última, esta de aquí, pues no se puede. Y no se puede, ¿por qué? Porque mira, si yo te pongo... espérate, no muevo, borro simplemente. Borro esto de aquí. Porque la X no puede estar también en el segundo, ¿no? Claro, aquí el problema que tenemos es que tengo la X dos veces y las dos veces que la tengo, pues me quedaría algo así. O sea, si esto es X al cubo más X por Y, el problema es que si yo decidiera que esto es F1, que depende de X, entonces la otra tendría que ser F2 y solamente depender de Y, y no solo depende de Y porque tiene X. Entonces no puede ser de esta manera. Podríamos intentar, por ejemplo, sacar factor común. Eso sí, si saco factor común de aquí y de aquí, me quedaría x al cuadrado más y. Pero entonces tendríamos x por un lado, que sería la f1, que dependería solamente de x, y entonces la otra tendría que ser f de 2, que dependiese solamente de la y, lo cual es mentira. Entonces tampoco me valdría. Por eso esta no se puede, no es separada. Vale. ¿Vale? Ahora, imagínate que tengo x más x por y como función. Un ejemplo que me acabo de inventar.
Esta, tal y como está, tú dices, tiene X y tiene X. Claro, pues si saco factor común, me quedaría 1 más Y. Y entonces, al haber sacado factor común ahora, sí podríamos separar esta función en una función que dependiera de X, que fuese X, y la otra función que dependiera de Y, que fuese f de 2, y que fuese 1 más Y, simplemente. Y sería el producto de esas dos funciones, f1, que depende de X, por f2, que depende solamente de Y. Porque esto es esto, y esto es esto. El hecho de que aquí sea 1 más Y, es decir, que no haya X, pues ya lo puedo poner de esa manera. Entonces, cuidado, no es solamente cada vez que aparezca X en los dos lados que ya directamente no sea separada, porque aquí hay X en los dos lados y si saco factor común sí puedo expresarla como función separada. ¿Vale? Así Vale, que que no tiene por qué venir claro. ahí está, ojito, ¿vale? Que esto que puede pasarte y que sea separada si saco factor común, claro. Y aparte de factor común, ¿hay algo más que se puede hacer o solo factor común? No, normalmente eso suele ser factor común. ¿Vale? Hombre, mira, por ejemplo, otro caso, que no es factor común, pero parecido, ¿vale? No es factor común, pero parecido. Imagínate que tengo algo así, tengo 3y al cuadrado partido de x. Esto, para que se pueda expresar como dos funciones, tendríamos que separarlo como 3y al cuadrado por un lado y como 1 partido de x por otro. O sea, el x de debajo lo tendríamos que poner como fracción. ¿Para qué? Para que esta sea la f1, que depende solo de la y, y que esta sea la f2, que depende únicamente de la x. Y está expresada como producto. Cuidado, hemos pasado una división pues a multiplicación. Tipos de funciones que vamos a encontrarnos. Lo primero son las funciones polinómicas. Es decir, funciones que tengan pues, forma de polinomio, ¿no? Se dice que f es una función con un dominio de su conjunto de r al cuadrado, pues una función real de dos variables reales. Diremos que f es un monomio de dos variables, un monomio, cuidado, ¿vale? Que era un monomio de dos variables, pues va a ser una función que va a tener esta forma, es decir, va a tener un número, va a tener una incógnita elevado a un número y va a tener otra incógnita elevado a un número. Ese va a ser un monomio, es decir, algo así. Si escribo 5x al cuadrado y, pues esto es un monomio. ¿Y qué grado tiene ese monomio? El grado era el número de letras que había en total. Si la x está dos veces y la y está una vez, pues el grado de esto sería grado 3. Si tengo otra función que fuese x al cubo por y al cuadrado partido de 3, por ejemplo, la parte de las letras. Esto es lo mismo, por cierto, que poner un tercio por x al cubo por y al cuadrado. Este es el número, que es la lambda, es la expresión que hemos visto antes, y luego está la parte de las letras, ¿no? Pues tengo la x 3 veces y la y 2 veces. ¿Cuál es el grado entonces? Pues grado 5. ¿Sí? Pues eso es un monomio, y el grado del monomio es la suma de los exponentes, la suma de R y la suma de S, ¿vale? Ejemplos de monomio, pues menos 2xy al cuadrado, que sería de grado 3, 4 que es de grado 0 porque no tiene letra, y menos 2x que sería de grado 1 porque tiene una x solamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión que se puede, digamos, representar como suma o como resta de monomios no semejantes, ¿vale? Se suele expresar el polinomio como suma de monomios no semejantes. Es decir, si este monomio no es semejante a este, que ser semejante, por cierto, significaba porque tenían la misma parte literal. Es decir, la misma parte de las letras, ¿eh? Aquí la parte de las letras es x al cuadrado y aquí la parte de las letras es x al cubo por y al cuadrado. Entonces, una función, por ejemplo, g, que fuese la suma de esas dos cosas, de 5x al cuadrado y más x al cubo y al cuadrado partido de 3, esto sería un polinomio. Es decir, un polinomio es suma o resta de monomios. ¿Vale? Es un polinomio. ¿Y cuál es el grado del polinomio? El grado del polinomio es el mayor grado que de todos los monomios que tenga. Si el primer grado era 3, pues era 2 más 1, 3, y el otro es 5, pues este polinomio tiene grado 5.
Con lo cual este sería el monomio de mayor grado. Ese monomio es el monomio líder. ¿Vale? Y el coeficiente, es decir, el número que lo acompaña, que hemos dicho que es un tercio, sería el coeficiente líder. ¿Vale? El coeficiente líder es el número que acompaña al monomio de mayor grado. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tienes menos 2xy al cuadrado más x al cubo menos x a la cuarta. ¿Qué grado tiene el primer monomio? Grado 3. ¿Qué grado tiene el segundo? Grado 3. ¿Qué grado tiene el tercero? Grado 4. Entonces, ¿quién es el grado de este polinomio? Pues el grado de este... Ah, bueno, no, perdón. Es x a la cuarta y. O sea que el grado es 5. ¿Quién es entonces el de mayor grado? Pues este de aquí es el de mayor grado, grado 5, con lo cual el polinomio tiene grado 5. ¿Y cuál es el coeficiente líder? Pues el coeficiente líder es menos 1, porque es el número que está acompañando a ese monomio. ¿Sí? Sí. Y luego en el otro, que es f de xy, que es 4x al cuadrado más y, pues el primero tiene grado 2, el segundo tiene grado 1, con lo cual el polinomio este es de grado 2. ¿Y cuál es el coeficiente líder? Pues 4. ¿Vale? Son las funciones polinómicas. Otro tipo de funciones son las funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Pues las que tienen forma de fracción, con polinomio arriba y con polinomio abajo. ¿Vale? Entonces, todas estas son funciones racionales. Todas estas son funciones racionales. Cuidado, te pone aquí, borro. ¿Vale? Funciones racionales tienen que ser, he dicho, polinomio arriba y polinomio abajo. Cuidado. Entonces, una función racional, a mí me gusta definirlas así, las funciones racionales. Una función racional tiene que ser una fracción con un polinomio con varias incógnitas arriba y con un polinomio con varias incógnitas abajo. Esto es una función racional. Pero lo de arriba y lo de abajo tienen que ser polinomios. Esto tiene que ser polinomio y esto tiene que ser polinomio. Con lo cual, las primeras son polinómicas, ¿por qué? Porque esto es un polinomio y porque esta es un polinomio. Esta es racional porque esto es un polinomio y porque esto es un polinomio. Y esta es racional porque esto es un polinomio y porque esto es un polinomio. Ahora, ¿por qué no son las tres siguientes racionales? Pues porque esto es un polinomio, pero esto no. Esto es una raíz. Esto es un polinomio, pero esto no. Esto es una función trigonométrica. Y esto es un polinomio, pero esto no. Esto es una función exponencial. Esta es exponencial, esta es trigonométrica. Y esto es una raíz, que sería radical. Así que esto y esto no puede aparecer en una fracción, con lo cual, si aparecen en una fracción, no son racionales. Yo pensaba que eso también formaba parte de un polinomio. No, tienen que ser, para que sea una función racional, tienen que ser polinomio arriba y polinomio abajo. Y para que sea polinomio, pues tiene que tener forma de polinomio, no de raíz o de trigonométrica, seno, coseno, tangente, ni exponenciales, ni e elevado a lo que sea. Incluso ni logaritmo neperiano o cualquier cosa de ese tipo. ¿Vale? Vale. Así que estas son las funciones racionales.